Ahora sí. Buenas noches, gente de Divulgación Universal. Estamos aquí, como habíamos anunciado, con nuestro amigo Luis Lazo, quien, bueno, a la actualidad es um, catedrático y escritor. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, Michael. Bien, gracias por la invitación. Estamos aquí yo vivo acá en Pilcomayo. Un poco de frío, pero estamos aquí para poder conversar, dialogar sobre libros, sobre algunos temas relacionados también. Gracias por la invitación. Genial. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado estos días, estimado Luis? Estoy escribiendo bueno, en realidad estoy escribiendo un libro, un nuevo libro. Entre el trabajo y ¿Y escribir un nuevo cuál es el libro, libro. cuál es ese nuevo proyecto que estás elaborando? Cuando hay uno que en realidad ya está hecho, es 7 ensayos publicados durante los últimos 5 años que se han publicado en algunas revistas indexadas y esto lo estoy viendo como libro. Eso va a salir este año. Pero estoy escribiendo otro que es un libro más, un ensayo, pero también es literario porque es autobiográfico, sobre la muerte. Recuerdos de la muerte se va a llamar. Es un ensayo. Recuerdo de la muerte. O sea, recuerdos de la muerte de mi familia, experiencias personales, y es algo autobiográfico, testimonial, pero también académico. En eso estamos. Genial. ¿Y por qué de la muerte? ¿Qué hay con la muerte? ¿Qué tanto hay de la muerte? Sobre este libro, ¿no? Valar Morgulis. Aquí está. A ver, Por qué te acercas tanto al tema de la muerte? es una buena pregunta, ¿no? Sí, Y ahora me es, comentas, pero que estás escribiendo otro libro en... ajá, sí, es como hace como la continuación, pero este último va a ser más testimonial, más de mi experiencia de vida sobre la muerte. Pero el libro que ya se publicó hace 2 años atrás, este que le estaba mostrando, Valar Morgulis, lo escribí por dos motivos, ¿no? El motivo más importante es la muerte de mi mejor amigo el año 2021, 30 de enero del 2021, falleció mi amigo José Miguel por temas de salud de la COVID-19, le dio el coronavirus y todo eso. Y era mi mejor amigo, no es un amigo de años, se murió y entonces ya anteriormente había tenido algunos familiares que han muerto, como mi papá, pero no tenía esa reflexión intelectual para poder escribir sobre ese tema, pero ahora que ya tenía algún bagaje intelectual y más esta experiencia, la pérdida de mi mejor amigo, es que decidí escribir un ensayo personal, académico, teórico, que reflexione sobre la muerte desde la sociología, básicamente. Genial. Entonces son esas experiencias, bueno, pasadas diríamos, ¿no? Uh -huh. ¿Sí me puedes escuchar? Sí te escucho, pero un momento, a veces se te detiene un poquito la pantalla, pero sí te escucho. Ah, genial. Entonces, me dices que el interés en cuanto a este libro, o bueno, este tipo de investigaciones que se están acercándose más sobre la muerte y ese tema, es por Uh las -huh. experiencias que has tenido en cuanto a familiares o allegados. Bueno, qué Claro, interesante, porque el día de hoy estamos para presentar aquí Valar Morgulis, ¿no? exacto. Solo Listo. para empezar esto, ¿qué significa Valar Morgulis, amigo Luis? Sí, acá también lo tengo. Esa es para los que han visto la serie bien famosa Juego de Tronos, no sé si lo habrás visto, yo creo que la mayoría de gente la ha visto. Juego de Tronos, una serie no antigua, de hace algunos años atrás. Hay una frase bien popular en esta serie que se repite como un nuevo idioma, un nuevo dialecto del Alto Valirio, y hay uno de los personajes, o los personajes decían, ¿no? Valar Morgulis, que significa todos los hombres deben de morir. Valar Morgulis, en el contexto de la serie Juego de Tronos, significa todos los hombres deben de morir. Y lo importante de esto, deben de morir, es esa palabra deben como un sentido moral y ético, como un sentido de propósito, de sentido y de sentido racional. Es un deber morir, no hay que morir por morir, en otras palabras, sino que hay que darle un sentido a la muerte, y para darle un sentido a la muerte, primero hay que darle un sentido a la vida, morir por algo, en otras palabras. Y no es
un nombre que pegue mucho, pero yo lo quise poner así porque en realidad eso es lo que refleja el libro, Claro. ¿no? El sentido de la vida ligado con darle sentido a la muerte también. Eso significa. ¿Escuchas? No, no te estoy escuchando ahora. No te escucho. No, no, no te escucho. ¿Tú me escuchas? A ver, ahora, ¿me escuchas? ¿Sí? Ahora sí, fuerte y claro, ahora sí. Genial. Y ahora sí podemos continuar. Entonces Bueno, eso me significa estabas Valar comentando. Morgulis. Uh-huh. Genial. Bueno, coméntame, ¿en qué años empezó a escribir o bueno, este libro, ¿no? Lo habíamos puesto novela en la presentación, pero en realidad es un libro, ¿no? Ajá, sí. De investigación. Exacto. Este libro lo comencé a escribir el año 2023. El año 2023 y 2022, 2023 y lo publicamos ese fines de ese año, ¿no? Comencé fines de 2022 y en 2023 lo terminé y lo publiqué fines de ese año 2023. Pero ya la idea venía desde el 2022, claro, obviamente, y lo desarrollé, incluso lo presenté a un concurso de ensayos, claro que no salió seleccionado porque faltaba mucho trabajar, y lo publiqué, ¿no? Y lo importante también es que mis libros que son ensayos, si bien siento que no pasa por una revisión bien académica como un artículo científico o un libro científico, siempre hay personajes que lo revisan, ¿no? Por ejemplo, este libro lo presentó el filósofo, lo revisó y lo presentó el filósofo Jonathan Ramos, filósofo argentino muy conocido, historiador y filósofo y teólogo, que es aparte un youtuber, tiene su canal, y también es argentino, y también lo revisó y lo prologó el médico internista, médico especialista en cuidados paliativos, se me va el nombre, se me fue el nombre del Nacho Torres, argentino también, médico especialista en cuidados paliativos, en otras palabras, es una profesional que convive con la muerte, muchos de sus pacientes mueren porque esa es su área de especialización. Estos dos argentinos leyeron el libro y lo presentaron, ¿no? Entonces, por ahí está el libro siendo trabajado. Genial. ¿Cuál crees que serían las principales dificultades que has encontrado en cuanto a la redacción de este libro, ¿no? Que es Valar Morgulis, ¿no? Lo presentamos aquí, por si lo van a ver de nuevo. ¿Mm? Primero que siempre que escribimos ensayos, tratamos de, primeramente el tema está planteado y buscamos bibliografía, marco teórico, académicos o estudios que se han realizado al respecto. Y por ahí, en el Perú existen escasos estudios sobre la muerte. Hay algunos estudios antropológicos, algunos históricos, pero sociológicos son casi inexistentes. México y Argentina, sobre todo México sí tiene estudios y Brasil también estudios más amplios sobre la muerte, sobre todo México, pero son estudios de la muerte que lo abordan desde el estudio cultural, las tradiciones, las costumbres, los rituales de la muerte. Y la mayor dificultad ha sido, bueno, porque vivimos en Huancayo, la bibliografía física, porque a mí me gusta leer libros físicos, ¿no? Todo texto que escribimos tiene que tener un marco teórico como tal. Y primera, la dificultad ha sido eso, encontrar bibliografía sobre el tema para después escribir a partir de eso. Otra dificultad ha sido también que yo estoy apegado más a escribir temas muy técnicos, ¿sabes? Muy teóricos, no muy literarios, ¿no? Con un lenguaje a veces no muy sencillo, pero cada vez estamos mejorando mejor nuestra redacción para que sea con un lenguaje más entendible, no muy académico, no muy teórico, técnico, sino un lenguaje más entendible para la población en general, porque a veces, si bien es cierto que el libro es personal, cito una serie de autores, una serie de fuentes y categorías que quizás algunos no lo conocen, no lo dominan más que estudiantes o profesionales de ciencias sociales, y eso resulta un poco dificultoso para que llegue a más gente el texto. Serían Bueno, algunas dificultades bien básicas, ¿no? claro, es más el tema de bibliografía, ¿no? Antecedentes.
Exacto. Bueno, yo hasta donde sabía, disculparás, em, en mi corta trayectoria como sociólogo, no he visto Córtame, sigue siendo ningún, sociólogo. Sigue siendo sociólogo, ya no decía. no, Ah, no, mi claro, corta ya sé. trayectoria, ¿no? O sea, recién, bueno, eres más antiguo que yo en el rubro, pues, ¿no? Ah, Bueno, eso sí, claro, en mi eso corta sí. trayectoria no he encontrado algún ensayo, tal vez relevante o libro de análisis, ¿no? Ujú. Que hable sobre la muerte, pues no, sinceramente el primer Exacto, no hay. libro, claro, el primer libro de investigación que he encontrado, o bueno, después de que publicaste es el tuyo, ¿no? Y tal Ujú. vez es muy limitado todo esto, pero es la primera investigación con la que me encuentro yo sobre la muerte y o bueno, que habla sobre, o que es relevante, pues, ¿no? Y que hable sobre la muerte, porque investigaciones así nunca y también en el área académica como que no hay mucho interés, pues, ¿no? Por este problema que Exacto, tú dices que es social, ¿no? O sea, es algo más, creo que ya implícito en cuanto a cómo vivimos nosotros, ¿no? Nacemos, exacto, nos enteramos que vamos a morir y como sabemos que todos mueren, pues creo que nadie se ha dado la molestia de analizar este tipo de sucesos, ¿no? Que son trascendentes para el hombre, claro que sí, solo que tal vez está normalizado por el hecho de que nos sucede a todos, pues no todos vamos a morirnos en algún mm, momento, como dices en tu libro, ¿no? exacto. Fíjate que en la sociología, uno de los pioneros o primeros en analizar la muerte, en términos sociológicos, es Norbert Elias, el sociólogo alemán. Y ese es el libro marco teórico básico de mi texto. Su libro de Norbert Elias se titula La soledad de los moribundos. Y él va a decir que la muerte, si bien es cierto que sabemos que es un tema meramente biológico, todos vamos a morir porque somos seres no inmortales, somos mortales, somos finitos, vamos a morir, es una realidad concreta, tangible. Todos los días muere gente, estamos al borde del precipicio de la muerte, a cada instante, en cualquier actividad cotidiana podemos morir, pero él encuentra o estudia la muerte como un fenómeno social, el impacto que causa la muerte como tal, antes de que la persona muera y después de que esta persona llegue a morir, cuál es el impacto social, familiar. Hay estudios más en la filosofía, desde la existencia, en la teología también, la muerte, la vida después de la muerte, pero en la sociología son pocos, y Noel Díaz fue uno de los pioneros de decir que es un fenómeno social, y en el libro explicamos cada punto de por qué es un fenómeno social y es un problema social también, ¿no? Y como tú dices, ha habido o hay estudios escasos sobre la muerte, más hay en la filosofía un poco más especulativo, desde el existencialismo, en la teología hay bastantes estudios, en la antropología. Dicho sea paso, la antropología ha abordado más el tema de la muerte que la sociología, porque es un tema a veces cultural, ritual, tradicional, cada grupo, cada comunidad, cada religión tiene su ritual de la muerte, sus creencias, y a veces la sociología, al ser una ciencia moderna, analizar dinámicas modernas, como tú lo dices, a veces que se ha vuelto incluso un tabú, dicen algunos historiadores, hablar de la muerte en las sociedades modernas o en la actualidad. Y no quieren hablar de la muerte, no hables de la muerte, no seas negativo, pesimista, no, porque la gente le tiene miedo a la muerte, aunque no lo quiera declarar, inconscientemente o en el instinto natural, como toda vida sabe que un día va a acabarse, todo lo que tiene vida un día va a morir, hay un miedo ahí latente a la muerte. Por eso la gente no quiere hablar de la muerte porque le tiene miedo a ella. Genial, sí, toda la razón. Y bueno, un saludo para Talía que está comentando el directo, Talía Pérez. La única verdad universal es la muerte, dice, ¿no? Y creo que tiene toda la razón, ¿no? Según a tu libro también, Luis, y lo que mencionas, ¿no? Em, Más el miedo, Uh tal -huh. vez, a morirse, creo que uno de los factores es la religión, ¿no? He estado repasando, he estado haciendo mi También, tarea, ¿no? exacto. Ya. Y en la mayoría de religiones, o bueno, Uh las -huh. más populares, que es el catolicismo, el cristianismo y todo esto, o bueno, este cúmulo de religiones, tienden a tener un escenario posterior a la muerte, pues, ¿no? El hecho de que si tú has hecho Uh bien las -huh. cosas en la vida o mientras vivías, pues vas a ir al paraíso, pues, ¿no? Y si has sido una persona mala, te vas a irte Uh al infierno, ¿no? Bueno, una religión más, tal vez rigurosa que otra, pues, ¿no? Porque
No basta claro. solo con ser buena persona, ¿no? Sino basta, tienes que hacer un sinfín de requisitos para que Ujú, tú puedas irte al cielo, ¿no? Y si no, te vas a irte al infierno. Yo creo que ese es uno de los puntos por el cual las personas tienen miedo de morirse también, ¿no? Porque tal vez reconocen de que no están haciendo los puntos o no están cumpliendo con las órdenes de aquellas religiones a las cuales ellos han sido conocedores, tal vez, ¿no? ujú. Fíjate que el libro, eh, he tratado de entrar un poco de forma bien esporádica al tema teológico y religioso. No lo he profundizado, quizás será un libro por más adelante, porque quería hablar de la muerte como un fenómeno netamente social, como problema social, y los moribundos, la gente que va a morir, pero no me he metido al tema de los discursos, rituales, creencias y religiones que estudian la muerte, pero no solo como hecho biológico, social, sino como algo sobrenatural, como algo espiritual, como algo del más allá, ¿no? El discurso de que si yo muero, puedo ir al cielo, al infierno, o al purgatorio, o al Valhalla, o cada religión tiene su ritual, su creencia, incluso las culturas de la antigüedad tenían su forma de explicar, su cosmovisión, de explicar hacia dónde va el ser humano después de la vida. Y ahí en el libro comentado, por ejemplo, está en el griego, en el arameo, el Hades, el Seol, el Hades, el lugar del descanso eterno. Todos vamos a ir al Hades, se podría decir, al descanso eterno. Algunos van a decir que es la no existencia. Heidegger, por ejemplo, decía, es la no existencia, el no ser en este mundo. Y desde los teólogos desde el cristianismo primitivo van a decir el cielo y el infierno, o van a hablar del paraíso, del seno de Abraham, o del lago eterno. No me metí a ese estudio a hablar de esos discursos, incluso hay estudios también hasta cierto punto científicos que de experiencia después que han vuelto a la vida después de la muerte incluso, es un tema más ontológico, metafísico, religioso, pero sí, sería interesante eso hablar porque hay muchas religiones que eso le da una seguridad existencial, eso le da hasta cierto punto una paz y hasta cierto punto a bregar con el miedo a la muerte, porque si yo muero, me voy a ir al cielo, ya no voy a sufrir, ya no voy a estar mal, y no le tienen miedo, quizás algunas personas podríamos decir de esa manera. Por ejemplo, en el Apanea yo escuchaba a un pastor evangélico que decía, ahora la COVID-19 es bien mortal, obviamente, y nos va a matar en 1, 2, 3 días, nos vamos a morir, pero nosotros los cristianos, los evangélicos, no tenemos ningún problema. Pablo decía, el morir es Cristo, el vivir es el morir, es el vivir es Cristo, el morir es ganancia, algo así lo decía, no recuerdo bien. Entonces no hay problema, si me muero, me voy a ir con Dios, y si vivo, voy a vivir con Jesús aquí. Entonces, como que la religión le da esa seguridad existencial, ese refugio existencial a mucha gente con respecto a la muerte, porque la muerte es una realidad concreta, pero si sé que después de la muerte hay vida o hay una vida eterna, entonces no me preocupo mucho, ¿no? Y por eso la religión, al contrario de lo que muchos pensaban en el siglo pasado, siglo XX, la religión está creciendo porque el ser humano es hasta cierto punto espiritual y tiende a creer en Dios, porque eso le da una seguridad emocional, espiritual, personal. Bueno, justamente creo que no tocaste tal vez ese tema de lo posterior a la muerte, porque es un tema más, o bueno, el estudio que haces es más el estudio, pues, antes de morirse, ¿no? Exacto. Pero yo creo que, como te indico, el miedo a morirse, que es antes de que tú te mueras, es por esas Uh -huh. consecuencias de haber sido una mala persona, ¿no? Claro, Uh si -huh. eres una persona que cree en esas religiones, pues no, si en el caso de que tú no fueras una persona de que, o bueno, no creyeras en esas religiones, pues creo que tendrías otro motivo para tener miedo, ¿no? Tal vez no sería ese tu motivo por el cual tengas miedo a morirte, ¿no? ¿Tú tienes miedo a morirte, Luis? Yo O... sí, yo sí. Pero antes de decirte hablar de eso, de la muerte, porque eso va a hablar de mi libro que ya he escrito y del libro que estoy escribiendo, uh, yo personalmente, eso no le plasmado en mi libro, porque mi libro es personal, pero es académico sobre todo. Yo sí creo que hay vida después de la muerte. Yo soy una persona creyente, yo soy una persona cristiana, yo creo en que hay vida después de la muerte, ¿no? No soy un religioso, pero sí creo en eso, pero eso ya es un ámbito más personal. La creencia en Dios, en la vida y la muerte es un tema más personal y como mi libro es académico, no he querido plasmar mis ideas personales ahí, sino lo que dice la bibliografía, lo que dicen los expertos, lo que dice la experiencia de vida. Eh,
en ese marco se ha movido, porque es un libro académico. Quizás algún día escriba un libro religioso y personal sobre lo que creo que después que hay, sobre lo que creo que hay después de la vida, ¿no? Ahora, la otra pregunta que me decías, ¿tengo miedo a la muerte? Yo sí lo tengo miedo a la muerte porque, y esto ya parte de mi segundo libro que estoy escribiendo, mi segundo libro es Recuerdos de la Muerte. En ese libro yo narro una experiencia que tuve en el colegio, cuando yo estaba en el colegio secundario, en el colegio Santa Isabel. Yo estuve a punto de morir, yo básicamente me estaba muriendo, y aunque esto parezca, esto ya yo sé que lo han escuchado muchas personas, la vida pasa como una película, como una serie de imágenes antes que tú mueras, y eso literalmente es real porque yo lo he vivido. Yo me estaba ahogando, perdí la conciencia, yo pensaba que ya llegó mi final, porque mi vida estaba pasando por mis ojos, literalmente, así lo recuerdo, y me estaba ahogando, y después recobro la conciencia, me despierto, cuando me han sacado de la piscina, porque era una piscina, y estaba botando agua por la boca, y toda la gente, mis compañeros, me estaban ahí mirando, ¿no? Asombrados. Literalmente yo estuve a un paso de la muerte, literalmente yo estuve a punto de morir, eso es una experiencia concreta. Entonces, desde aquel momento, yo desarrollé un temor no solo al agua, aprender, yo no sé nadar, no es que tenga fobia al agua, pero meterme y estar mucho tiempo ahí no me gusta, no sé nadar, tengo miedo a la muerte. Si bien es cierto que puedo tener una creencia personal, ese miedo a la muerte está por esa experiencia que he tenido y por la experiencia de seres queridos que se han muerto. Yo sí tengo miedo a la muerte y no tengo... Y lo digo así de forma normal, de frente, porque es una realidad concreta para mí. Claro. Está bien. Yo, la verdad, sobre el comentario que hiciste hace ratos, y ya. Siempre he Ujú. creído que un cristiano evangélico no debe tener miedo a la muerte, pues, ¿no? Porque es cristiano, está yendo a la iglesia, pues, ¿no? Está Claro, yendo a eso sí. encontrarse con Dios, ¿no? Mm, Entonces, yo siempre sí. creo eso, ¿no? Tengo esa idea limitada, tal vez, discúlpame, pero a veces cuando alguien que es evangélico o cristiano y va a la iglesia, pues me comenta de que no, mira, me siento mal y creo que me voy a morir, cosas como esas, ¿no? ¿Sabes Pero, por qué es ¿por qué eso? tienes miedo de morirte, no? Yo tendría miedo de morirme porque yo no voy a la iglesia, pues, ¿no? En cambio, tú vas a la iglesia diario, ¿no? Entonces, No, estás no ahí con voy. Dios, Yo voy de vez en cuando. ¿no? Antes iba. Entonces, ahí, oye, Mira, te voy a explicar eso. dale, dale, vamos. Te voy a explicar por qué pasa esto. Mira, ya esto, podemos hacer un poco de la teología aquí. Tuve la oportunidad de estudiar 2 años de teología, no lo terminé y mira, el problema pasa de que según el contexto bíblico y religioso cristiano, todos tenemos una naturaleza caída de pecado, de iniquidad, de maldad. No somos seres santos ni perfectos, obviamente, y por lo tanto, por más que uno sea un ferviente creyente, yo actualmente no lo soy un creyente pero no congregante, y no congrego mucho como tal, pero por más que sea un ferviente, un líder, tiene su naturaleza caída, tiene su humanidad, tiene temores, tiene miedos, piensa mucho, tiene su alma, sus emociones, sus experiencias. Y por más que tenga toda la fe del mundo y que crea, el temor siempre va a estar ahí, porque somos humanos, no somos sujetos, no, quizás cuando tengamos una naturaleza, como dice la Biblia, transformada, renovada, ahí quizás no haya temor, pero hoy en día tenemos esa naturaleza humana y por eso el temor está presente. Por eso yo soy sincero en reconocer que siempre tengo miedo a morir, no por tanto por lo que va a pasar en la otra vida, sino porque quiero vivir aún más, ¿no? Pero yo sé que algún día voy a morir como todos, ¿no? Y siempre hablo de la muerte porque es una realidad concreta, me puedo morir mañana y ya pues se acaba la vida. Sí, muy interesante el libro de Sociología de la... o bueno, Valar Morgulis, ¿no? Que lo voy a enseñar de nuevo para que lo mire la gente. Oye, ¿lo tienes todavía para la venta o ya te los has terminado? Ah, no, tengo varios, todavía tengo a la venta, es que en realidad tú que has publicado un libro y estás escribiendo otros, creo, sabes que solo quien gana libros son los escritores novelistas famosos, como Mario Vargas Llosa en vida, o no sé, quizás Alfredo Báez Echenique, no sé, escritores famosos que les publican Anagrama o estos Alfaguara, no sé, estas editoriales. Ellos podría decirse que sí viven de lo que escriben, pero la mayoría de escritores en todos los campos escriben uno porque han investigado, otro porque quieren publicarlo
se gasta mucho dinero dependiendo en publicar y lo vendemos por ahí, bueno, en mi caso yo vendo a mis estudiantes, dependiendo de los cursos, por eso son académicos, para que los estudiantes puedan un poco leer a su profesor también, pero no es que lucres con los libros, y por lo menos tengo varios libros todavía para vender, por eso te digo eso, ¿no? Bueno, me Para temo que esto vender. de los libros es más una satisfacción personal, ¿no? El hecho de que Exacto, ¿no? hayas cumplido Exacto, esa meta, ¿no? sí, Porque así mis es. libros también salen así, de a pocos. Hay alguien que lo ve por internet o algún conocido, llegador que yo le comento que tengo un libro, pues, y me dice, te lo quiero comprar, pues, ¿no? Pero ya, así venderlo masivamente, pues no es posible, pues, ¿no? Claro, Hasta que y yo sean más incluso muchos los conocidos, regalo. más conocidos, pues, ¿no? Y bueno, Yo- el flujo del segundo libro que escriba va a ser lo mismo, imagino, pues. sí, pues sí, y yo en realidad la mayoría de mis libros que los regalo también a veces, ¿no? Ya, pero bueno, no siempre, he regalado algunos, no es que todos mis libros los regalo, ¿no? A veces doy a la No facultad regalo cuando todos. hay eventos, algunos libros antiguitos que he publicado, los primeros que he publicado y que los tengo ahí, a veces lo dono para algún evento en la facultad y que sorteen, algo así, pero ahí están, tengo varios de mis libros, de los libros que he publicado, están ahí guardados y algunos son bien académicos y los estudiantes compran dependiendo de los cursos que desarrollamos. ¿Cuál ha sido el primer libro que has escrito, Luis? Yo escuché del Chucky Fuga, ¿ese es el primero? Exacto, por aquí creo que lo tengo. Vamos a ver un rato el coleccionario de libros de Luis, a ver, vamos a ver su primer libro, un Chucky Fuga, ¿no? De este sí, este es un ensayo pequeño, este sí tengo pocos, tendré P20 menos. Este es un ensayito pequeño, un choque fuga. ¿Qué te So, inspiró a el escribir choque. Chucky Fuga, Luis? En realidad lo que me inspiró a escribir es el tema de la frase popular choque fuga, ¿no? Yo no lo abordé desde la mirada de esta folclorista, esta cantante que es un choque fuga nomás porque problemas serás. No lo abordé desde esa mirada, sino lo abordé porque era un discurso bien popular en mi generación, por lo menos. No sé cómo ahora habrá cambiado, creo que ahora el término es otro, es otro. Pero yo que fuga era ese encuentro efímero, fugaz, más sensual, hasta sexual, de una relación pasajera al estilo de Bauman, una relación líquida, un amor líquido. Entonces, desde esa mirada me interesó y como había algunos textos que tenía, algunos artículos, decidí escribir y citando algunas fuentes, mi mirada personal, conversé con algunos jóvenes que entendían por choque y fuga y así salió el libro. El choque fuga como un discurso de la juventud, de las nuevas generaciones que expresa la vida frágil, la vida fugaz, la vida efímera aplicada en la acción de pareja y sustentándonos también en Simon Bauman que habla del amor líquido. Y así surgió este pequeño librito, Un choque fuga. Este sí he vendido varios, este libro sí podría decir que vendí varios, pero a lo Genial. largo de años. ¿Te acuerdas del concurso de juegos florales que hiciste en ese entonces? En el 2018 En creo que sociología, fue. Ya, ya hasta no, no entonces fue en no escribí 2018, 2017 fue, 16, 2017, ¿no? 17. Ajá. Yo hasta ese entonces no escribía, la verdad, y bueno, fue ahí donde participé y vi que tenía madera de escritor también. Entonces fue a partir de, Sí, fue tu culpa, ¿no? De que yo ahora escribo libros, pues porque, eso está pero fue bien, ¿eh? por ese concurso, Ese ¿no? fue el primer cuento que escribiste. Sí, sinceramente sí, ese fue el primer cuento que escribí, Viaje hacia 1198, ¿no? Es un súper cuento. Y bueno, como hubieron ciertas personas que me comentaron que, bueno, querían una continuación, de que se miraba muy corto. Salió Nayarak, pues, ¿no? Que es mi novela que he escrito, ¿no? Mi primera novela, que es de viajes espaciales. Sí. Y bueno, Ah, gracias, ¿no? por hacerme dar cuenta indirectamente de que era un buen escritor, ¿no? Y bueno, saludo para Sayuri Armas, que nos también está comentando. Que también es de la facultad, pues, ¿no? sí, me recuerdo ese concurso, ¿no? Y los jurados fueron Jorge Salcedo, por ejemplo, que en un tiempo atrás fue buen escritor, es psicólogo, sociólogo, y dos colegas más, ¿no? Entonces creo que tú ganaste el concurso porque era un trabajo bien acabado, ¿no? Y me parece bueno que
escribas, obviamente, como yo siempre cito a José María Arguedas en esto, en su primer diario, por ahí creo que lo tengo, que dice, escribimos por oficio, no por profesión, escribimos por pasión, por goce, por necesidad, y Arguedas decía, y justo esto también estoy comentando en mi nuevo libro, que si no escribo o no publico, él decía, entonces si no escribo y publico, me pego un tiro, ¿no? Sabemos que Arguedas murió, se quitó la vida, se disparó en la Universidad de La Molina, pero su vida era escribir, ¿no? Y en realidad uno escribe, sea novela, cuento, ensayo, por un sentido académico, pero un sentido de satisfacción personal, o porque tienes algo que decir. Porque en mi caso personal, yo sé que eso te está pasando a ti ya, cuando tú inicias, bueno, no les pasa a todo, cuando tú inicias ya no puedes parar. Algunos paran, pero otros no. En mi caso no, inicié con un ensayo y tenía que escribir algo, ya terminé, publico un libro, ahora ¿qué escribo? Y en realidad los temas, tú no los eliges, los temas te eligen a ti. Pero yo tenía planeado escribir sobre esto, ya lo estaba avanzando, pero me agarró el tema de la memoria, del recuerdo y de la muerte, y ahora estoy en eso, ¿no? Y sé que más adelante me va a agarrar otro tema y voy a escribir sobre eso, ¿no? Entonces, los temas te escogen a ti en realidad, y qué bueno que estés escribiendo, porque eso es una forma también de liberar tu existencia, de expresar tu vida personal, tu pasado, tu futuro, tu presente, y de aportar también a la cultura de nuestra ciudad, de nuestro país. Bueno, en parte es también una forma de resarcir ciertas frustraciones, ¿no? He encontrado bastante forma de tal vez escribir en ciertos escenarios También, ficcionales en ciertas frustraciones que tenía. Eh, o los bueno, recuerdos, claro, los recuerdos mezclados con la ficción. ¿no? Sí, también. Y es genial, ¿no? Porque plasmas todo lo que tú ves en la realidad, tal vez, en ese libro, pues, ¿no? Ujú, Entonces, creas personajes, imaginas escenarios y es muy genial. Y bueno, es genial darle también el trasfondo filosófico, ¿no? Como acostumbro darle. ujú, Bueno, siguiendo con Bárbara Morgulis, no sé qué es el tema, aquí está el libro, ujú. que es un súper libro, me gustó, la verdad, mira, Luis, he leído otros libros así de teoría y todo ello, los cuales son algo complejos, ¿no? Pero tu libro está como que bien masticadito para que puedas entenderlo, ¿no? No es necesario que tú seas un gran pensador o un gran filósofo, o hayas estudiado sociología, antropología, ¿no? Qué Sino, bueno, qué bueno. me imagino que para cualquier persona está bien digerible este libro porque yo lo entendí muy fácil y muy rápido. A diferencia de otros libros, ¿eh? Que son un poco más complicados y me toman un poco más de tiempo leerlo. Otra pregunta que tengo es, ¿qué hay de la gente que decide morir por sí misma, ¿no? La gente que se suicida tal vez, ¿no? Ese es un buen tema. Ahora, fíjate que en estos últimos meses he estado leyendo literatura japonesa, a Osuma Dazai, por acá creo que tengo su libro, escritor japonés, he estado revisando Arguedas, porque a veces el suicidio, sabemos nosotros en sociología que teórico fundamental, que hasta en la psicología sí o sí se revisa, es Durkheim con su libro El suicidio, ¿no? Lo explica de una manera amplia desde los factores sociales, estructuras sociales, como un fenómeno social, ¿no? Pero, a ver, el suicidio es algo bien complejo. Yo solo voy a dar una opinión bien sencilla. Yo creo que el suicidio es el resultado de que la vida es tan totalitaria, la vida es tan despótica, la vida es tan dolorosa, la vida es una tragedia, el pasado, lo vivido, es tan pesante, es como un peso que el ser humano no lo puede aguantar y decide calmar ese dolor o calmar esa frustración o acallar ese pasado quitándose la vida, ¿no? Por ejemplo, Albert Camus en su libro El mito de Sísifo lo plasma de una manera bien clara cuando dice que la vida, cuando alguien decide quitarse la vida es porque la vida es absurda, ¿no? O sea, la vida, para parar la solución a la vida absurda o al sinsentido de la vida sería la muerte, ¿no? Y no habría que esperar que llegue esta, sino que uno lo tenga que provocar, ¿no? No es que estemos promoviendo el suicidio, obviamente, sino que hay que explicar desde un sentido sociológico, filosófico,
¿Por qué la gente decide quitarse la vida y provocar la muerte? ¿No? En mi libro, el último, una partecita estoy tratando eso, pero en este libro, Valarum Morgulis, yo hablo de, sí, la parte un poco de la muerte, del suicidio, pero yo digo ahí, ¿no? Entonces, que no es necesario quitarse la vida, porque tarde o temprano vas a morir, ¿no? Entonces, la muerte es un hecho concreto. Tú simplemente lo adelantas por una acción de quitarte la vida por ciertos factores, pero que eso no sería, en todo caso, muy racional, ¿no? No sería, de términos sociológicos, muy, digámoslo así, lo más conveniente para la persona, porque la vida tiene una bastante potencialidad, muchas cosas puedes hacer, y te va a llegar la muerte, no puede ser por la edad, por una enfermedad, un accidente, te va a llegar, ¿no? O sea, no es necesario que tú busques la muerte te está buscando a ti, en realidad. O sea, no es necesario que busques la muerte te está buscando a ti y te va a llegar, ¿no? O sea, no lo provoques porque te va a llegar tarde o temprano, ¿no? Entonces, no es necesario que lo provoques. Vas a morir cuando tengas que morir. Y se acabó, ¿no? Entonces, provocarlo, ya bueno, ya pues cada uno decide sobre esto, pero yo creo que a una persona que me esté escuchando, quizás que tenga tenga esta ideación de suicidio, no sería lo más adecuado, ¿no? Vive tu vida, desarrolla tus proyectos, o tu sentido de vida, o tu sin sentido de vida, y la muerte te va a llegar cuando tenga que llegar, así que no te preocupes de la muerte porque te va a llegar tarde o temprano. Ese es un comentario breve. Bueno, no, sí, está genial. Y bueno, haciendo hincapié a este tema tan delicado como es el suicidio, pues no, si tú te sientes abrumado por algo o tienes esas ideas así medias locochonas, pues no te quedes callado, no busca ayuda, comenta a tus familiares, ve un psicólogo, no sé, y bueno, no, créanme que ningún problema es tan grande para que te puedas quitar la vida. Exacto. A mi corta edad he pasado muchas cosas y me he dado cuenta de que el hombre, está para más, ¿no? Y que cuando tú crees que has llegado a un límite, ese no es el límite. Hay muchas más cosas que tú puedes hacer y te van a pasar muchas más cosas y te van a venir dificultades mucho más difíciles de las que has vivido y tú tienes toda la capacidad para que puedes afrontar estas cosas, ¿no? Así que nunca dudes de ti, confía en ti, ¿no? Y no pienses en esas cositas. Al suicidio dile no y vive nomás porque, bueno, tal vez mañana te puedas morir, ¿no? ¿Quién sabe? Claro, porque no hay otra vida, ¿no? No hay La vida es como un río que sigue su cauce natural. Naturalmente todos vamos a morir y no hay que adelantar los procesos, hay que esperar que siga su propio cauce y nos llegará cuando nos tenga que llegar. Genial. Entonces, un saludo para nuestro amigo Manuel Prado, ¿ya? Que también está comentando. Gracias a la gente que nos está viendo. Muchas gracias, amigos. Es una conversa, bueno, para mí está siendo una conversa muy interesante y estoy aprendiendo bastante. Espero que lo mismo ustedes también. Y bueno, esa es como una acotación para tu libro, creo, Luis, pero mira, el suicidio tiende a ser también al final, ¿no? Es un camino hacia la muerte, pues, ¿no? El Exacto, cual exacto, muchas claro. veces tiene responsables, y como decías, a veces el responsable tal vez es el mundo, ¿no? Yo vi en un meme una vez, y así, yo nací bien, pero el mundo me hizo un cretino, dicen, ¿no? Y bueno, yo creo que hay muchos acontecimientos, muchas cosas que te podrían pasar, mucha gente que tú te conoces, las cuales podrían hacer que tú tal vez tomes ese camino, ¿no? ¿Y qué hay de estas personas responsables del suicidio de otra persona, ¿no? Porque hay personas que se suicidan porque les hacen bullying en el colegio, incluso en el trabajo o en los trabajos, pues también ahora existe el bullying, ¿no? Es el bullying laboral. No sé, tu compañero de trabajo que te hace bullying, te hace muchas bromas, o el mismo jefe que te ha agarrado de punto y esas cosas, ¿no? ¿Qué hay de o sea, qué hay de este problema que también viene a ser un problema social, ¿no? Porque al final, el fin de esto es la muerte, pues, ¿no? Tal vez la persona que es demasiado susceptible a estos estímulos va a terminar suicidándose, pues, ¿no? Exacto. Lamentablemente vivimos en una sociedad bien violenta, una sociedad bien, como decía Albert Camus, el ser humano es una bestia salvaje soltada en este mundo, y hay mucha gente que se vuelve muy salvaje, muy violenta, muy bárbara con otros. Tú mencionas el bullying, la violencia sexual, violencia que hay en la familia, violencia en los colegios, y trauma que tienen muchos jóvenes, adolescentes, niños, o un pasado muy pesado que los abruma en el presente y que eventualmente los puede llevar a tomar esta falta de decisión, o un desamor, muchas cosas, la pérdida de un ser querido. Entonces,
aquellas personas que hacen daño a otros, bueno, sabemos que lo que la vida en términos de prioridad es una revolución social. Uno lo que hace, las acciones, los actos que llevamos a cabo van a tener una consecuencia, ¿no? Las consecuencias de nuestros actos, sean buenos o malos, van a apagarse o van a tener un desarrollo en nuestra vida como tal. Entonces, yo le diría a las personas que quizás han sufrido una situación bien difícil en su vida, muchos de nosotros lo hemos pasado. No soy psicólogo, obviamente, podía ir a un profesional, en algún tiempo trabajé con jóvenes, pero hoy en día no lo hago con jóvenes con problemas de este tipo. Hay muchas instituciones, muchos espacios donde se pueden desarrollar, pero un consejo ya como escritor sobre todo es que de forma terapéutica sería también escribir, ¿no? Poemas, cuentos, novelas, ensayos, una forma en cómo uno libera lo reprimido, libera el trauma o encuentra hasta cierto punto una sanidad del alma, es expresándolo, es dándolo a conocer, es desarrollando esto a partir de productos culturales, ¿no? Sacar eso que tenemos, ese pasado, ese dolor, ese trauma, esas dificultades, esas cosas que marcaron nuestra vida a través del arte, de la escritura, de la poesía, del deporte, de otras actividades más. Pero como tú decías hace un momento, la vida es, hay muchas cosas que pueden ser en la vida, ¿no? No hay ningún problema que pueda ser tan grande para que uno pueda decir, no, no hay solución, ¿no? Entonces, por esa mirada sería, creo, mi comentario y una forma de liberarse es escribir. Estaba hablando con el micrófono muteado. Y bueno, como les decía, sí chicos, este es un tema muy serio, el tema del suicidio, claro, pero era necesario tocarlo, ¿no? Porque es un tema que tiene como fin la muerte y tiene que ver mucho con tu libro. Y bueno, la Uh -huh. gente, no piensen en esas cositas malas, amigos, busquen ayuda y ayúdense ustedes mismos también. Confíen mucho en ustedes, eso sirve bastante. Y bueno, busquen aliados, ¿no? Como la familia, papá, mamá, los hermanos, tal vez, ¿ya? Un saludo para nuestro amigo Anderson Garcilaso, que también es de la facultad. Y bueno, imagino que también escuchó Está de tu bien. libro, de Sí, me Buenas recuerdo, Maduras. antes a veces me recuerdo de algunos. Sí. Sí, está muy... El libro está genial, Luis, la verdad, me ha gustado bastante cuando lo leí. Hace 2 años ya que me lo regalaste, pero vas a disculpar, lo he leído recién estos días. Sí, pues porque Como, no todos los libros que tenemos en esta biblioteca lo leemos. Pero yo tengo varios libros. No, no podría decir que los he leído todos. yo me Los he acuerdo leído de un amigo, muchos. mira, de un amigo muy cercano que también está en la facultad, ¿no? Y era primer semestre, pues, ¿no? El profesor le dice, oye, ¿por qué no has leído el libro que te he indicado? Pues no, no, estaba leyendo otras cosas más importantes. Pues no, yo me reí ese rato, me reí, no pude más. Y bueno, me hace recordar bastante esa escena. En este caso, tu libro era el más importante, Luis, porque estaba leyendo otro libro, aplacé ese libro y me puse a leer para la entrevista, pues, ¿no? Claro, claro, está bien eso. Claro, y cuando me preguntaron por qué no estás leyendo tu libro, dije, no, estoy leyendo otra cosa más importante, pues, ¿no? Que es el libro de Luis Lazo. Tengo una entrevista, ¿no? Unos días después. Bueno, aparte de ello y del suicidio, ¿qué hay de las personas? Mira, muy aparte del suicidio, están las personas tal vez que deciden morirse, o bueno, no voluntariamente. Pues, esta es una sucesión de acontecimientos, ¿no? O sea, es una, es una causa-efecto, pero no intencionada, ¿no? Por ejemplo, el otro día escuché sobre un tipo que escala edificios y montañas y todo eso. Y tengamos en cuenta que estas personas Ah, lo hacen sin el arnés de seguridad, ¿no? O sea, ese es un deporte extremo. ajá. ¿Y a qué de estas personas, no? Mira, ese es un caso, ¿ah? Hay otros que se lanzan con alas de murciélago y yo leí un artículo ya hace muchos años que sí se registraban muertes por ese deporte, pues, ¿no? Que a veces el paracaídas no soltaba después de jugar con las alas de murciélago y terminaban muriendo, ¿no? ¿Qué hay de esas personas que Ujú. preditablemente, ¿no? No lo sé, eligen, o sea, Arriesgan eligen su vida. ese camino, pues, ¿no? Y se mueren por decisión, es una decisión de ellos, ¿no? Porque yo estoy seguro de que estas personas saben que van a morir al momento que se tiran del paracaídas, al momento que suben a un edificio sin arnés, a una montaña sin arnés, ¿no? Ujú. A Entonces, ver, ¿qué hay de esas personas?
En el libro no hablo específicamente de ese tema, obviamente, en el libro, pero comento algo en el libro que es lo siguiente, ¿no? Vivir es un riesgo. Séneca en su libro sobre la veredad de la vida, creo que lo tengo por aquí, decía, Séneca decía, eh, morirás, hacia la muerte marchas todos los días. O sea, todos los días la vida es un riesgo, la vida es andar como en un precipicio bien alto, bien profundo y tarde o temprano te vas a caer. Y hay muchas personas que tienen una vida de riesgo, ¿no? Vida extrema, ¿no? Como los deportes que tú mencionas, estos deportes extremos, bien riesgosos. Aquí está el libro de Séneca. Yo lo recomiendo, es un buen libro. Uno de los mejores libros, si me dirían, ¿está entre tus mejores libros? Sí, este de aquí. De la verdad de la vida de Séneca es excelente libro. Muy bueno, sobre la vida y la muerte. Entonces, la vida es un riesgo como tal, así lo decimos en el libro. Ahora, las personas que practican ciertos deportes o actividades riesgosas que tú puedes decir, hoy me levanto y no sé si regresaré a casa por la actividad que estoy realizando, yo creo que hay que desarrollar una cultura de la prevención, obviamente, de no ponernos frente a un riesgo o algo mortal, pero en realidad mi apreciación personal es que yo que soy una persona que defiende la libertad del individuo, del sujeto, uno es libre de tener la vida que desea siempre en cuando no se va en contra de las normas socialmente establecidas del Estado de Derecho o de las instituciones que regulan el comportamiento humano. Y si una persona decide practicar cierto deporte sabiendo que es un riesgo, sabiendo que se puede morir, tiene la libertad de hacerlo, ¿no? Porque también una persona que a veces se cuida, es un analista de riesgos personal y se cuida, mira que no, voy a cuidar lo que como, a dónde voy, qué tal me pasa esto. A veces se entra al baño y se resbala, se golpea la cabeza y muere. Entonces, cuando es, como se dice en el sentido común, cuando es tu hora, es tu hora. Yo creo que sea eh, en un evento, un deporte extremo, o sea, en una actividad bien cotidiana, puede llegar nuestro final. Entonces, uno es libre también de su vida. Yo personalmente, yo estoy a favor de la eutanasia, ya que si resuelve el tema, estoy a favor de la eutanasia porque siempre y cuando esté en un marco institucional, un apoyo del Estado, yo creo que sí, uno tiene que decidir cómo vivir y hasta cierto punto en estos contextos de enfermedad, de dolor, de donde uno pasa un dolor extremo, uno tiene que decidir también hasta dónde va a llegar tu vida. Yo más defiendo la libertad de la persona en ese sentido, de tener una vida que, bueno, puede estar propenso, ¿no? Ahora, si es una vida malsana, que daña a otros, como una persona que se mete droga, como una persona que es adicta y daña, ya ese es otro tema ya muy particular, es un tema distinto, ¿no? En cambio, los deportes extremos son, bueno, parte de la generación de la adrenalina y es un riesgo, ¿no? Pero la vida es un riesgo como tal, esa es mi apreciación personal. Claro, genial. Ahora, sobre el tema de la eutanasia, si lo vemos por el lado, la religión tal vez se indica de que, Claro. claro, el que tú decías tu muerte está mal, pues no, pero mira, yo recuerdo hace mucho tiempo ya, en la secundaria todavía, cuando llevábamos el curso de religión, y era el curso que menos me gustaba, pues, ¿no? Entonces teníamos ahí a una banda de unos cuatro muchachos que no nos gustaba el curso, tomábamos el curso en Chacota, pues, ¿no? Y le preguntamos al profesor un día, pues, ¿no? Profesor, si matar está mal, ¿ya? ¿Por qué los soldados matan? Pues no sé, ¿qué hay de los soldados que van a la guerra o estas personas que van a un enfrentamiento en armas y terminan matándose entre ellos, pues, ¿no? Entonces, Uh -huh. el profesor nos respondió lo mismo que tú me dices ahora, pues, ¿no? Claro, si es que el Estado está contemplando ello, si es que el Estado te está dando esa orden a ti como soldado, o a estas personas que son, pues, van a pelear, ahora como, no sé, la guerra en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Está justificado, pues, ¿no? De que tú puedas quitarlo ya, porque es una orden del presidente, es una orden del Estado, ¿no? Dice, no es la legitimidad, ¿no? Entonces yo creo que tal vez, no sé cómo piense Dios para empezar, pero yo creo que es cierta panacea para tal vez legitimar ciertos actos, pues, ¿no? Porque si tú eliges esa labor, ¿no? De ser policía o ser militar, obviamente que siempre te va a pasarte, pues, ¿no? De que vas a Uh tener -huh. que expirar a otra persona. Y es lo mismo con la Exacto. eutanasia, pues, ¿no? O sea,
si es como tú dices, si es que está regularizado bajo el marco y legitimado bajo no lo sé, una orden superior, pues yo creo que, no sé, pues, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta más allá de la vida? Pues, Por ¿no? ejemplo, la Biblia dice, sujetado a vuestras autoridades, ¿no? Dios nos manda sujetar a nuestras autoridades. Y por otro lado, hablabas de la guerra, del contexto de la guerra, donde uno va a matar a otro, o un soldado en el ejército, o un policía. Y la Biblia dice, no, en la Biblia, en la Reina Valera dice, no matarás, ¿no? Pero en el original dice, no cometerás homicidio. Y cuando se habla de homicidio, se habla de que hay un plan, está premeditado, está planificado, está ideado, una persona planifica, va con la intención de matar a otra, ese es un homicidio, porque uno intencionalmente, pensantemente lo ha realizado. Pero en un contexto de guerra, que es ya por la defensa de un territorio o de una causa, y por ahí todo un marco normativo, hay una política de Estado, qué sé yo, es distinto, ¿no? No es que yo voy con esa intención a quitarle la vida a alguien, sino voy a quitarle la vida a alguien porque si no me va a matar a mí, ¿no? O cuando un ladrón entra a tu casa y te quiere matar a ti, a tu familia, y tú en reacción, no, tu intención no era asesinar, pero en defensa propia, como se dice en el sentido común, llegas a asesinar a esa persona, eso no es homicidio porque tú lo haces en defensa propia, tú no tenías la intención ni la planificación de hacerlo, ¿no? Entonces, por ese lado también va, porque si no, si vamos al contexto bíblico, en la antigüedad y hoy en día hay guerras y mucha gente muere, lamentablemente, ¿no? No hay que justificar eso, sin embargo, pero en el contexto, lamentablemente, se da, en un contexto de guerra, mucha gente va a morir. Esa es una Bueno, realidad. genial. Bueno, nuestro amigo Anderson acá nos dice, para Séneca mencionaba que la muerte no es un mal, sino un hecho natural. El verdadero problema no es morir, sino vivir, esclavizados por el miedo a morir. Lo que realmente pasa entre las personas es el miedo a morir. Bueno, está bien, yo creo que sí, mucha razón. Acertado el comentario de nuestro amigo Anderson. Claro, Un es un hecho saludo. natural. Otra vez. Sí. Quería que estés, amigo Anderson. Bueno, continuemos. Después de ver ese punto de las personas que deciden morirse por sí mismas, me han recomendado que me haga una lista de preguntas para preguntarte, Luis. Casi no lo hago. Por ejemplo, acá dice Séneca, morirás, justo lo que dice el compañero, dice, morirás, esto es naturaleza del hombre, no pena. Bueno, genial, gente. Sigan mandando sus comentarios. Los vamos a leer y les vamos a mandar su saludo. Ya. Bueno, mira, hay casos, y sí hay muchos casos, creo, de personas que se preocupan demasiado por la muerte, pues, ¿no? Hay personas que han hecho su problema central el tema de morirse, pues, ¿no? A veces yo mismo, ¿no? Estoy escribiendo tal vez este libro que voy a publicar y a veces me pregunto, ¿no? ¿Cuánto más viviré y cuántos libros más publicaré? Pues, ¿no? O sea, ¿cuánto más viviré para publicar más libros? Y estoy seguro que hay más de uno que ha hecho su problema central la muerte, pues, ¿no? O sea, demasiado miedo a morirse. Y yo creo y estimo de que este tipo de cositas, o no sé, tal vez un estrés postraumático, ¿no? Vas al hospital o tienes alguna, te has enfermado de algo, has tenido, no sé, gente que ha salido del cáncer, gente que ha salido de otras enfermedades que podrían haberlo acercado a la muerte, pues quedan tal vez con este pensar, ¿no? Y con esta preocupación excesiva sobre la muerte, ¿no? Siento que me voy a morir o tengo miedo a morirme, pues, ¿no? Preguntas como estas. Y estas preguntas, pues ya te llevan a algo más crónico que ya es una ansiedad, ¿no? Desarrollar un tema de ansiedad o un tema de tal vez ataque de pánico, ¿no? ¿Qué hay sobre estos problemas a los cuales nos lleva esa preocupación excesiva por la muerte, ¿no? Hay una fobia, la tanatofobia el otro es necrofobia, tanatofobia es miedo a la muerte. Ya eso está diagnosticado, un profesional psicoterapeuta te tiene que diagnosticar y para cada día de tanatofobia es lo que tú dices justamente, esa ansiedad, ese pánico, ese miedo constante, que ya no puedes vivir, que no puedes subir tu carro, salir en la noche o comer tal alimento porque qué tal me muero, qué tal un accidente. Ya eso es algo ya diagnosticado y eso ya es algo patológico, ¿no?
eso sí se tiene que tratar, porque no podemos vivir con fobias que no nos permitan, valga la redundancia, vivir con tranquilidad, con paz o con una proyección al futuro, ¿no? Creo que yo supongo que si hay personas que han sufrido estos casos o que sufren tanatofobia o necrofobia, que significa miedo a objetos de muerte, a cadáveres o a ataúdes, yo supongo que hay personas que tienen estos temores, y si alguien lo tiene, obviamente tiene que tratarlo, tiene que tratarse con un profesional. Cuando yo hablaba de miedo a la muerte, es un miedo ya existencial, es un miedo natural que tiene el ser humano, pero ya lo otro es extremo, ya es una fobia, ya pues algo extremo de que ya te provoca ansiedad, hasta dolores físicos, miedo, pánico, como tú decías. Creo que eso sí definitivamente hay que tratarlo, ¿no? Pero el otro temor al que yo te mencionaba es ya más existencial, incluso espiritual, es más natural, que la persona no lo va a expresar, no es que todo el día estás con miedo a ver qué va a pasar, allá no voy a comer tal cosa, no, no es que una persona que se encierra como un monje no va a salir porque si no le puede pasar algo, ya ese es un problema patológico, ¿no? Sino el temor natural que a veces no es consciente, es a nivel inconsciente, o no es muy expresado, no es muy manifiesto, pero está latente ahí, de que todos queremos vivir, y como queremos vivir, no queremos morir. Y creo que si alguien sufre estos escenas de pánico o contexto de pánico, de fobia, creo que debería consultar con un profesional porque esto no te permite vivir correctamente. No es Bueno, calidad de vida, genial. obviamente. Entonces, amigos, ya saben, consulten a un profesional. Y bueno, aquí enseñamos un nuevo libro de nuestro amigo Luis Lazo. Mira, están preguntando en los comentarios dónde lo pueden comprar. Contigo, ¿verdad? Al inbox personal. Sí, En me Facebook. escriben al Facebook o si no a mi WhatsApp y yo les puedo facilitar el libro. El costo no es muy excesivo, costo módico para las personas. Hay descuentos para ex estudiantes de la facultad, obviamente. Sí, para estudiantes, si es estudiantes, el libro, su precio, porque no es muy grueso, tiene 146 páginas. El libro, 25 soles está, pero para estudiantes o egresados es 20 soles, ya. Ah, genial. Y bueno, mira, esto viene acompañado de un comentario. Mira, tiene una pregunta. ¿El nihilismo es una postura que puede llevar al suicidio o es una forma de interpretar la muerte como un fenómeno biológico, material y fuera de aspectos metafísicos? Un saludo para nuestro amigo Andrés Villalba. Saludo, Andrés, donde estés. Ya pronto nos vemos para unas charlas. A ver, una persona nihilista, yo creo que ese comportamiento nihilista hasta cierto punto puede ser lo que hace un momento hablábamos, puede ser riesgoso, puede ser una persona con este comportamiento puede estar muy vulnerable a comportamientos o actividades o actos que pueden llevarle a la muerte. Yo creo que sí podremos relacionar la variable muerte y dentro de esto suicidio también con la variable del comportamiento nihilista de una persona, de que busca solo, digamos, cosas muy personales, goce desmedido también, que no le importa nada o que su vida no tiene muchos parámetros, muchas reglas. Y yo creo que en algún momento ese comportamiento puede ser riesgoso y extremo y que eventualmente puede llevarte a la muerte, ¿no? Sería mi comentario sobre la Genial, pregunta que entonces hace. Andrés, espero que esa respuesta te sirva. Y bueno, escribe ahí a Luis para que te venda el libro, ¿no? Y bueno, vamos con nuestro amigo Abel, un saludo. Y bueno, ha hecho un comentario, yo creo que haberlo hecho, no lo sé, para arreglar la noche, pero tiene que ver mucho con una pregunta que yo quiero hacerle también a usted. Mira, dice, yo ya morí cuando ella me dejó, dice. ¿Qué hay del morir subjetivo, no? Y es algo que he comentado bastante yo sobre un tema de morir subjetivo, ¿no? Y yo estimo, ¿no? De que no hay nada peor que morirse a diario subjetivamente, pues, ¿no? Y creo que cosas como estas, o bueno, sucesos, tal vez, no sé, que se te muera mamá o papá, alguien que estimes bastante, pues, o no sé, termines una relación de años, hace que, entre comillas, subjetivamente estés apagado, pues, ¿no? Y eso Ujú. también es una forma de morir, estimo, ¿no? Una forma de morir, pero subjetiva.
O sea, que una persona se distancie de otros, que se refugie, que tenga depresión, sea muy introvertido por la experiencia negativa que ha tenido, ¿a eso te refieres? Claro, más el tema de la tristeza, pues, ¿no? Una tristeza profunda, una melancolía profunda por un tema, no sé, que muere algún familiar cercano, o la muerte de, no, no Ujú. sé, pues, ¿no? Que lo deje en la pareja de años, pues, ¿no? Imaginemos ese escenario, pues. Hay en los estudios sobre la muerte hay una muerte social, pero la muerte social se refiere sobre todo a cuando una persona se aparta de los demás por una experiencia vivida, quiere vivir solo, sin amigos, sin relación con otros, deprimidos, en soledad. Es una muerte social, o sea, no tiene existencia para la sociedad, por otros grupos, vive por sí mismo como una persona indigente que nadie le interesa su vida y va a morir en algún momento en la calle y es una muerte social. O una persona que ha sido abandonada por seres queridos que va a morir en un albergue, eh, o una persona que está desahuciada y que todo lo han abandonado, ese se llama muerte social. O sea, es una persona que todavía no, no tiene una muerte biológica, pero ya tiene una muerte social. Ahora, lo que tú te refieres es quizás relacionándolo de que la depresión, la angustia, o lo que hace un momento hablaba, la pregunta del nihilismo, a veces el sinsentido de la vida, el no tener parámetros, no tener una meta y que la vida no tiene sentido y que porque me dejó mi pareja o porque perdí a un ser querido, sería no una muerte social, sería en todo caso un antecedente posible y negativo, obviamente, a la muerte. Porque una de las causas del suicidio, volvemos a este tema, porque es la pérdida de un ser querido. Una de las causas del suicidio es la fatalidad de la vida, el sinsentido de la vida porque me dejó, porque me engañaron, o porque la infidelidad, o porque lo perdí todo, o en la quiebra, por ejemplo, hace meses, semanas, creo que pasó en Brasil una persona que miró a su esposa que le era infiel en un video, mató a sus hijos, se quitó la vida, se suicidó y asesinó a sus hijos justamente por ese hecho que no puedo superar de la infidelidad de su esposa, ¿no? Entonces, creo que por ahí sería sentido, pero no se catalogaría como una muerte social, sino como un antecedente a la muerte en todo caso, si es que eventualmente eso le lleva a quitarse la vida o a irse por estilos de vida que como el alcohol o las drogas, entre otras cosas más, que hacen que su esperanza de vida se reduzca, ¿no? Por ahí sería la cuestión más, ¿no? Entonces, por ahí sería creo que el tema. Sí, genial. Ahora vamos a ver el tema bueno, en temas de ya el tema médico, el tema de salud, pues, ¿no? Desde, bueno, en un tal vez estudio así que he hecho no tan grande o minucioso, hemos avanzado bastante en cuanto a la medicina y en cuanto a tecnología en salud, pues, ¿no? Imagínate, hace mucho tiempo atrás había gente que se moría por una gripe, pues, ¿no? Pero Uh ya -huh, ahora ha avanzado bastante la tecnología, hemos tenido bastantes descubrimientos y avances científicos en cuanto al tema de la salud, ¿no? uh -huh. El cual ha disminuido en cierta manera un índice tal vez de muertes. Sin embargo, estimo que aún estamos todavía en pañales para todos los problemas de salud que tenemos o que tienen las personas alrededor de todo el mundo, ¿no? Porque si bien Uh -huh. se ha llegado a luchar contra muchas enfermedades, es más, ciertos casos de cáncer se han llegado a tratar y todo ello, pero aún la gente se sigue muriendo por diversas enfermedades que no pueden ser solucionadas por el área de la salud, pues, ¿no? Exacto. Fíjate que ahí hay, Steven Pinker tiene un libro en defensa de la ilustración, tiene otro libro, Los Ángeles vamos dentro, y él dice que con la masificación de las vacunas, con el adelanto de la tecnología médica, los hospitales, la creación de nuevos medicamentos, la especialización médica, y por una serie de factores de la salud pública, la esperanza de vida se ha extendido, ¿no? No se ha reducido. Hoy la gente vive más años que hace siglos atrás.
Si comparamos la esperanza de vida, por ejemplo, en de la época antigua, griega, romana, la gente vivía en promedio 30, 40 años, sobre todo la gente que vivía en bajos recursos económicos, las clases bajas, ¿no? En la época media, la esperanza de vida era, si recuerdo bien, en el libro está la cifra exacta, era de 40, 50 años, ¿no? Pero en los últimos siglos, específicamente desde el siglo XIX hacia adelante, la esperanza de vida se ha extendido por el adelanto médico, por la salud pública, por la masificación de las vacunas, etcétera, ¿no? Hoy la esperanza de vida, por ejemplo, en el Perú es los hombres 73, 75, 76 años, las mujeres 79, 80, un poco más de 80 años, ¿no? Pero, como tú bien lo dices, hay muchas enfermedades que hoy no tienen cura o que sus tratamientos no son efectivos. Más en países como el nuestro, que hay una brecha en salud, ¿no? Una brecha muy grande en salud que hay mucha gente que se muere porque no hay una posta, no hay atención médica, no hay especialistas y se muere. Cuando podía haber podido tener más años de vida, muere por una mala atención médica, como el caso de este congresista Nano Guerra, que recordarás que hace tiempo atrás murió porque no tuvo una atención oportuna de especialidad médica para que pueda ser asistido, ¿no? O la causa número uno del muerte en el mundo, que es problemas cardiovasculares, problemas del corazón, que todavía no se tratan o que no se tiene la atención médica oportuna y mucha gente que podía vivir más llega a morir. Y mucha gente que tiene bastantes recursos económicos, millonarios ricos, que tiene la mejor atención médica, extienden su vida hasta muchos años porque tiene toda la atención médica, ¿no? O el problema del cáncer, ¿no? Entonces, a pesar de todo, la esperanza de vida se ha extendido, la gente vive más que siglos atrás, pero no hay muchas enfermedades, como tú lo señalas, que no tienen cura o que su tratamiento no es oportuno. Por ejemplo, el cáncer, acá en el IDEN, en Concepción, o los establecimientos de salud, todavía no tenemos la mejor tecnología para tratar a tantas personas que vienen lamentablemente con una enfermedad o con un malestar y que eventualmente van a morir. Muchos desahuciados tenemos incluso en estos centros hospitalarios. Es un problema de Bueno, salud sí, pública ahí, por ahí, ¿no? claro. Bueno, sí, ¿no? Como dices, mira, las veces que yo voy a un centro médico y por atención de algún allegado, atenciones o algún procedimiento, ¿no? Mías o por un allegado, me sorprende bastante, la verdad, cómo es que ha avanzado la tecnología, ¿no? En el tema de salud ha avanzado bastante, sin embargo, esta tiende a ser muchas veces, no lo sé, algo irrisorio, ¿no? Porque hay gente que se sigue Sí. muriendo por ciertas, eh, Uh-huh, no sé, ciertos males, ¿no? Ahora, uh-huh. en tu libro mencionas de que si en algún momento dejáramos de morir, dejaríamos de ser humanos, ¿no? Pero ¿qué Ah, ya, tal? Claro, es pero un buen tema. déjame terminar, pero ¿qué tal la opción, no de dejar de morir, ¿no? Sino de extender nuestro, no sé, años de vida, pues, ¿no? No lo sé, a los 100, 120 años y que sigamos viviendo, porque creo que sí sería algo más satisfactorio para ciertas personas, no para todas, obviamente. Para ciertas Uh-huh, personas, bueno, personas que quieren publicar libros, ¿no? Para ciertas personas que puedan vivir hasta esa edad, pues, ¿no? Y creo que estaría bien, ¿no? Tal vez en uh-huh, algún momento con el continuo avance de la medicina, pero tengamos en cuenta también de que estos avances de la medicina y estos procedimientos que sorprenden bastante están limitados por como dices, ¿no? Por el factor económico, ¿no? Que no todos pueden extender uh-huh, su vida, sus años de vida, o no todos pueden gozar de una buena salud, porque no todos tienen el alcance, pues, ¿no? O no todos tienen los recursos necesarios para optar por estos procedimientos. Son solo algunas personas que pueden, no sé, optar por ciertos procedimientos, tratamientos exclusivos y costosos para ciertas enfermedades, ¿no? Ahí el detalle también. Porque si tú te vas, no sé, a Minsa o te vas a salud, esos hospitales están colapsados, pues, ¿no? Es un exacto. tema de sacar cita y todo. La verdad que a mí me aterra un poquito cuando me enfermo y siento que tengo que ir a, no sé, de salud, ¿no? Es un colón desde las 3 de la mañana, pues, y es terrible. Ahora imagínate, una persona que ya se está muriendo y que haga ese tipo de colas, va a llegar a la cita el día que ya se esté muriendo, pues, ¿no? Es por eso que hay muchas personas que optan por ir a clínicas, tal vez ya, al tema privado, pues, ¿no? Sin embargo, tengamos en Uh-huh, cuenta esto, de que estos lugares de atención privados requieren cierta cantidad de dinero y que tú tengas, pues, las facilidades de pago, pues, ¿no? Y si tú no tienes esas uh-huh. facilidades de pago, pues, lamentablemente te vas a morirte. Y esa es una realidad.
exacto. Hoy en día mucha gente muere justamente por una mala y no oportuna atención médica, ¿no? Y por un tema de brecha económica y política, ¿no? Pero lo primero que tú señalas me parece interesante y en ese tema podemos quedarnos mucho tiempo, ¿no? Esa idea de extender la vida más allá del promedio, de la media, que es 80 años, un poco más, quizás en Suiza, en Japón, en China, 85, 90 años, eh, hay un movimiento que surgió hace años atrás, que es un movimiento transhumanista, ¿no? Ese es el tema del transhumanismo, ¿no? Los transhumanistas tienen la meta, si recuerdo bien, para el año 2030, 2050, extender la vida del ser humano hasta los 300 años. Claro, obviamente no para todos, sino para los que tengan el poder económico de adquirir esa tecnología, ¿no? Y su meta a largo plazo, muy a largo plazo, es algún día vencer la muerte. Quien desarrolla este tópico es hay un movimiento transhumanista, quien lo desarrolla muy bien es el filósofo español Antonio Diegues, tiene 2 libros sobre el tema. Lo desarrolla también el autor conservador peruano Milos Lucas en su libro Neoentes. Lo desarrolla hace años atrás Fukuyama. Y quien lo desarrolla más popularmente este tema para los que quieren profundizar en el transhumanismo es en su libro El Homo Deus, el historiador judío, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Noam Harari, entre otros más. Hablan del transhumanismo y cómo la tecnología médica, la ciencia, la biotecnología, la cuarta revolución industrial aplicada a la medicina, a las tecnologías, va a atender eventualmente la vida del ser humano. El ser humano va a tener que convertirse en un híbrido. Un transhumano es un híbrido, mitad biología, organismo humano, y mitad tecnología, herramienta, maquinaria implantada en el cuerpo para que el ser humano sea más fuerte, no muy débil, a resistir enfermedades y eventualmente extender su vida a 100, 200, 300 años. Y los transhumanistas tienen la meta, vuelvo a repetir, de algún día vencer la muerte. Si ya no soy transhumano, me convierto en un poshumano. Un transhumano es un híbrido, vuelvo a repetir, organismo, biología humana y por la tecnología, aparatos media, aparatos biotecnológicos, y el poshumano es uno que ya dejó de ser humano y es un cyborg, tipo película de ciencia ficción, un Terminator, un cyborg, ¿no? Es un poshumano. Y yo creo que la ciencia va a llegar hasta los posthumanos o a personas, robots, qué sé yo, pero a que el ser humano venza la muerte como tal, como lo digo en el libro, el día en que el ser humano llegue a vencer la muerte, llegue a no morir, ya dejará su humanidad, ya no será un ser humano, será cualquier cosa menos un ser humano, porque una característica del ser humano es su finitud, es su mortalidad, es que va a morir. La vida orgánica es finita, todo lo, como dice la filósofa Rosana Kramer, todo lo que tiene vida eventualmente va a morir. Y vida de bios, de la raíz bios, de biología, del organismo biológico como tal. Pero si hablamos de un robot, de una tecnología, de una máquina, ya ese es otro tema, ya no es humano, pues no. Por ahí sería sobre lo primero que señalabas. Y cuando algún día llegue, conectando con lo que señalabas de que estas tecnologías de extender la vida, de curar las enfermedades soles para un sector con poder económico, Harari va a decir que, él lo dice textualmente y en sus conferencias lo menciona, que por primera vez en la historia de la humanidad, el ser humano o las clases altas, las clases millonarias, las clases altas, van a ser una especie distinta a las clases bajas. En toda la historia de la humanidad, simplemente lo que diferenciaba era el poder económico, político, el dinero, en términos concretos. Pero cuando estos, con su poder económico, llena a su cuerpo, que su cuerpo sea tecnología, sea herramientas tecnológicas y extienda su vida, van a ser una especie distinta. ¿Y cuál es su objetivo de estos señores? Invierten dinero en esto para poder vivir más, tener mayor poder económico, mayor control. Un millonario, una de estas personas que tiene este pensamiento transhumanista, no quiere morir, quiere vivir más para disfrutar su riqueza, gozar de la vida y poseer, tener mayor poder. Y el movimiento transhumanista se invierte mucho dinero en estos señores porque justamente mucha gente no quiere morir, ¿no? Y si tiene poder económico para financiarlo, lo va a hacer. Pero hoy en día el movimiento transhumanista todavía está en pañales, para decirlo de una manera, pero las perspectivas a largo plazo es que algún día el ser humano puede vivir 100, 200, 300 años, ¿no? Muy difícil, yo creo que eso se va a lograr en esta generación, no creo que se logre, quizás nuestros hijos, nuestros nietos lo puedan ver. Y vencer la muerte, yo creo que el ser humano no va a vencer la muerte. En sentido filosófico, lo creo en sentido sociológico también, no creo que el ser humano pueda vencer la muerte.
Aunque ese es un debate bien interesante, ¿no? Bueno, sobre ello, ¿no? La verdad que sorprende bastante. Yo me encuentro muy sorprendido, la verdad, por cierto camino, con los avances que ha tenido la salud, ¿no? Hay diferentes procedimientos que hacen y da mucho que decir, da mucho que, bueno, alegrarse, ¿no? Y por otro lado, está también la limitación, pues como le he mencionado, ¿no? Redondo. Ahora, si es que en algún momento avanzáramos tanto, ¿no? Y podamos, tal vez, como dices, ¿no? Ya transhumanizarnos, ¿no? Eh, obviamente nuestro pensar sería, pues, el que esté en esa máquina, ¿no? O sea, sería tu conciencia la que esté ahí, ¿no? Ahora, Claro. Otro punto sobre esto. ¿Qué es lo que dice la religión sobre esto? Pues, ¿no? Yo Ah, pregunto mucho esto porque respeto bastante este tipo de religión cristiana, evangélica, pues, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que dice, no? Que tú no puedes decidir cuándo te mueres, ¿no? Sino que Dios decide cuándo tú te mueres, ¿no? Sin embargo, ujú. lo mismo pasó con las vacunas en época de pandemia, ¿no? ¿No? Que las vacunas tienen sellos implantados por el anticristo y todo esto, pues, ¿no? Pero lo que yo pregunto, y con lo que yo muchas veces tal vez finalizado estas conversaciones es, según la Biblia, ¿quién te da el conocimiento? Pues no, ¿quién te da ese pensar? ¿Quién te da la sabiduría? Es Dios, pues, ¿no? Entonces, las vacunas no vienen del diablo, pues vienen de Dios, vacúnense todos, ¿no? Entonces, cuando a mí me decían, oye, pero eso lo Ah, hace el claro. diablo, ¿no? El diablo nos va a vacunar, dicen. Oye, pero ¿quién le ha dado al hombre el conocimiento? O sea, según tu religión y según la Biblia, ¿quién le ha dado al hombre el conocimiento para que pueda elaborar esto? No, no es Dios, entonces indirectamente Dios te está vacunándote, pues no es el diablo. O sea, vacúnense, ¿no? Porque al final es una sabiduría que viene de Dios, pues, ¿no? Y Ujú. si es que llegamos a ese punto tal vez de transhumanizarnos, yo creo que es porque Dios lo ha permitido también, pues, ¿no? Yo creo que si no es posible en algún momento, es porque Dios no lo quiere así, ¿no? Es un tema, es un debate interesante y el mayor católico, ahora se ha vuelto católico, es mayor defensor del movimiento conservador, aunque yo no lo considero hoy en día muy conservador o defensor, es Miklos Lucas y él justamente tiene esa posición contraria al transhumanismo. Él dice que el transhumanismo es una afrenta a la humanidad, a las creencias, a la tradición, al modelo judeocristiano, porque desafía la vida y desafía a Dios, no es un desafío a Dios, que incluso el Harari, su libro justo lo quería sacar, pero está difícil para sacar ese libro de Harari, habla el Homo Deus, el hombre Dios, porque si el ser humano llega a vencer la muerte, según este relato, ya va a ser un Dios, pues inmortal, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia, no? Si, bueno, yo no soy teólogo, o sea, algo sobre ese tema, pero la Biblia dice que la vida y la muerte están en las manos de Dios. Dios, o sea, Dios es soberano, que la vida y la muerte del ser humano dependen de Dios. Si uno muere, no es que, ay, se murió tal persona, Dios ya sabía que se iba a morir. Y si uno viene a vida, Dios sabía que tenía que venir a vida, no es que, ay, se le sorprendió tal cosa, no. Dios es soberano y Él es dueño de la vida y de la muerte. Y Dios nos creó finitos. Somos seres finitos, bíblicamente hablando, finitos. O sea, vamos a finitos en el sentido físico, en el sentido biológico que hoy teníamos, en el cual hoy tenemos existencia. Pero, y siguiendo el relato bíblico, en el sentido del espíritu, no, del alma, somos eternos. El espíritu y el sentido del espíritu y el alma, que son, teológicamente hablando, son cosas distintas, pero que están relacionados. El espíritu y el alma del ser humano es eterno, pero su caparazón físico, eso es perecible, eso es finito, eso se va a acabar. En el cementerio se va a podrir, para decirlo en términos sencillos. Pero el espíritu que viene de Dios es eterno y el alma, en consecuencia, va a ser eterno. Va a depender, según el relato bíblico, dónde vas a pasar tu eternidad. Ahora, cuando tú decías, y eso es una importante, nuestra conciencia, nuestra alma, nuestro pensar va a estar en estas máquinas, eso es cierto, ¿no? Porque si algún día el ser humano llega a extender su vida, no va a ser en sentido físico, va a ser sobre todo en el sentido de lo que tiene aquí, como esta serie bien famosa, Black Mirror, no sé si lo habrán visto, Black Mirror, recomiendo que la vean, es una buena serie futurista, transhumanista, y en uno de los capítulos se señala esto, ¿no? Donde que una persona va a morir por enfermedad, por vejez, un accidente,
Pero lo que tiene aquí, como no digo que eso va a pasar, pero es lo que hice la serie, como un USB, una memoria, todo tu memoria, lo que tú eres como ser humano desde que has nacido, desde que te recuerdas, todos tus recuerdos van a estar grabados en un USB, para decirlo, ponerlo de una manera, y esto te entierran, tu cuerpo queda ahí, pero tu memoria lo van a poner en una máquina y tú vas a tener vida eterna de alguna manera, viviendo un mundo virtual, no físico, virtual. Entonces hay muchas cosas que se puedan hablar de eso, pero la mirada bíblica es que de Dios depende la vida y la muerte, ¿no? Ahora, lo que tú dices sobre las vacunas, obviamente sí, ¿no? No todo adelanto científico, todo avance científico que sea para el bienestar del ser humano, hay que utilizarlo porque justamente para eso se ha creado, ¿no? La tecnología, la ciencia se ha creado para el bienestar, para el cambio social, para la calidad de vida de las personas y nosotros también tenemos que, obviamente, que ser parte de eso. Bueno, Por ahí ahora, más o menos miraría el tema. hay una pregunta que nos hace nuestro amigo Andrés que dice, a ver, actualmente se está viendo un amplio debate sobre el aborto. Dice, ¿cuál es la opinión del licenciado? ¿Es verdaderamente plausible que la justificación deba prevenir de la religión? ¿Provenir de la religión? A ver, tema del aborto, yo tengo una mirada, aquí como este es un diálogo bien personal, particularmente yo soy liberal en sentido estricto, liberal desde la escuela de Hayek, Robert Mises, y el liberal defiende la vida, defiende la propiedad privada, defiende los proyectos de vida de la persona, que la persona sea libre de desarrollar su proyecto de vida que desee, en el marco de las leyes del Estado. Y su propiedad privada de poseer, de hacer dinero, de tener riqueza, y obviamente de vivir. Entonces, por ahí, desde mi mirada personal, yo estoy en contra del aborto, en ese contexto, estoy en contra del aborto porque médicamente hablando, científicamente hablando, ahí existe vida y yo no puedo privarle la vida del ser que está creciendo, que está desarrollándose. Mi perspectiva personal es estar en contra del aborto. Que se relaciona el tema de la muerte, que es lo que nos convoca en eso, obviamente que sí, ¿no? ¿Cómo podemos privarle de vida a alguien que está en sus inicios, ¿no? Yo creo que hay que darle la libertad de crecer, de que tome decisiones, de que pueda desarrollar una vida malsana o buena. Uno tiene libre albedrío, pero hay que darle esa libertad de vivir y no hay que privarle a ese ser humano de justamente de esa vida que va a tener que va a desarrollarse. Esa sería mi mirada, bien, bien, bien personal. No es mi mirada que yo podría enseñarlo o promoverlo en ámbitos o en círculos académicos o universitarios, porque como yo soy bebé, en ese sentido soy beberiano, Max Weber, y Weber va a decir que en un plano sociológico académico universitario, textualmente, aquí por ahí está su libro de Weber, donde habla sobre ese tema, aquí justamente lo tengo, este librito, es sobre por qué no se deben hacer juicios de valor en la sociología y la economía. Weber va a decir que en el plano meramente académico, científico, sociológico, universitario, uno tiene que ser neutral, uno tiene que ser objetivo, uno tiene que hablar de la ciencia, de lo académico, de la academia. Tu mirada personal, tu creencia, tú puedes ser ateo, agnóstico, creyente, fanático, no lo sé. Tu mirada bien personal, eso déjalo para tu vida personal, tu vida cotidiana, tu vida familiar, tu vida individual, íntima. Pero en la academia, en la ciencia, en la universidad, en la producción académica, tú tienes que hablar de lo que es, de la realidad concreta, de los estudios, de los enfoques que existen. Entonces, va a decir que no hay que meter tu mirada valorativa, neutral, cuando haces estudios académicos, en este caso sociológicos, ¿no? Entonces, yo he dado a conocer a mi mirada bien, bien personal en este sentido. No sociológica, ¿no? Obviamente no. Bueno, genial. Ahora, bueno, otra de las preguntas ya para retirarnos, se está extendiendo demasiado y espero que la gente no se esté Sí, no. aburriendo. Muchas gracias por apoyarnos y gracias por darnos los comentarios, ¿no? Genial, chicos. El apoyo está bien, excelente. Hay una parte de tu libro en la que mencionas que el amor lo puede todo, ¿no? Y el amor puede luchar ante la muerte. Es más, mencionas de que Ah, ya. Sí, sí. yo me muero antes de que tú te mueras porque yo te amo, pues, ¿no? Pero yo creo más que que el amor tiende a volverse egoísta en ese sentido, ¿no? Porque cuando tú haces eso, o cuando tú te pones triste y se muere alguien que tú amas, tal vez, no te pones triste por cómo se siente esa persona, ¿no? Porque esa persona ya ha muerto. Es más,
no sabes cómo está en el otro lado de la vida, pues, ¿no? Que ya pasó. Tal vez esté mejor que tú, no lo sabes. Tú lloras y tú te sientes triste porque tú sientes esa ausencia, pues, ¿no? Ujú, ujú, ¿Ya? ujú. El mismo Y tema del amor y la muerte, pues, ¿no? Si yo me muero antes que tú porque no quiero sentirme mal porque tú te mueras, es egoísta, creo, ¿no? Por el tema sí, de no sufrir por esa persona, porque al final a quien estás priorizando en ese momento es a ti mismo, pues, ¿no? A tu ser que va a sufrir después. ujú. Ujú. Sobre ese punto, en esa parte del libro que mencionamos, citamos a Byung-Chul Han, al filósofo surcoreano, y también citamos el relato judeocristiano, ¿no? La figura de Jesucristo es justamente eso, ¿no? Él dio su vida para que la gente tenga vida, eh, vale la redundancia, para que la gente tenga vida, ¿no? En ese contexto lo mencionamos, porque a veces la figura que Bill Chulhan menciona ahí es que la figura judeocristiana, la herencia judeocristiana nos enseña eso, ¿no? Que el amor, no digo que sea una fe concreta, por eso es un ensayo libre, pero en ese ensayo citamos experiencia personal, teología, filosofía, etcétera. Ese relato es el amor puede vencer a la muerte, ¿no? O sea, ese, como que dice, yo estoy dispuesto a darlo todo para que mi ser querido no muera, y en el libro decimos, si es que hubiera la oportunidad, cosa que obviamente no se va a dar, digamos, en un contexto de ciencia ficción, ¿sí? Que yo diera mi vida por el ser querido y este no muera y yo muera a cambio de esa persona, lo haría, ¿no? Es como que una persona dice, no, mira, mi ser querido está muriendo, se necesita una donación de un órgano y que este órgano quizás me lleve a la muerte a mí, no importa, yo lo dono para que él viva y yo muera, ¿no? En ese contexto es que lo señalamos y ahí atribuimos, ¿no? A veces la gente en sentido común dice, ¿no? No quiero ver morir a mi papá, a mi mamá, a mis seres queridos, yo prefiero morirme porque no quiero experimentar el dolor. Mucha gente puede repetir eso. Sí, podía ser egoísta, pero yo más o menos hago la referencia de que la gente estaría dispuesto a dar su vida si es que habría la oportunidad, la posibilidad de hacerlo por ser querido. Yo muero para que el otro viva. Y esta idea, Bill Johan lo traslada de la herencia judeocristiana de decir, ¿no? Así como la figura de la herencia judeocristiana Jesucristo prefirió morir y con esta lógica dar la vida por los demás, entonces la gente te dice, no, bueno, yo también. Si me dan la oportunidad que mi mamá viva y yo me muero, pues no. Por ahí, más o menos, en esa parte del libro lo señalamos y lo manifestamos, y bajo esa explicación, ¿no? Bueno, de todos modos, estimo que van a haber ya ideas mucho más concretas y mejores preparadas en el siguiente libro que estás preparando, ¿no? Me comentaste al inicio de la entrevista que Ah, estás preparando otro siguiente libro, pues, ¿no? Que ese también tiene que libro ver sobre la va a muerte, tratar ¿no? sobre, sí, pero ese libro ya va a ser más, si este libro es personal, este va a ser más personal porque yo, es literario y académico, autobiográfico, porque yo narro, ya es una primicia, solo es una primicia, solo voy a dar la idea general. En este libro yo narro 5 experiencias muerte que me ha tocado vivir, una experiencia personal mía, de mi papá, de mi mejor amigo, de mi maestro, el profesor Ramiro Torres, y de mis abuelitos, 5 experiencias de muerte. Y a partir de la relación de estas experiencias, yo explico la importancia del recuerdo y la memoria de la muerte. Recordar la muerte de algunas otras personas para valorar más la vida. Más o menos esa sería la primera idea que les podía compartir. El libro recién está en un 70-80%. Espero terminarlo para agosto y presentar algún concurso y después publicarlo para el próximo año, porque este año va a salir mi libro Contra Sociedad, que son 7 ensayos sobre diferentes temas de sociología, pero este libro de Recuerdos de la Muerte va a salir para el 2027, aunque lo voy a terminar a finales de este año, y para el 2027 lo más seguro es que saldrá, si es que sale, porque puedo morirme también, ¿no? Claro, es Bueno, así, siempre a mis editores les digo eso, será motivo para otra entrevista, ¿no? El que publiques otro claro, libro, ¿no? Bueno, así es. bueno, ya para terminar, estaba interesante la conversa, Luis. Muchas gracias por hacerte el tiempo. Las veces que hemos Uh -huh. querido conversar tú y yo, no sé, No se siempre da, pasó ¿no? algo. No se ha dado la Sí. conversa. Es ahora que sí se dio la conversa, con dificultades al inicio, por X cosas, tema de red y todo ello. Ya, pero Uh ahí -huh. estamos, gracias por darte el tiempo.
Y bueno, gracias por Gracias a ti. ciertas cosas, ¿no? De que me has ido orientando, ¿no? Hay cosas que tal vez, como mi corto periodo de sociólogo todavía, hay cosas que todavía ignoro, ¿no? Y bueno, hay una nueva tendencia, ¿no? Que no sé cuándo vaya a parar, pero es la comidilla de las redes sociales. ¿Qué opinas de esta gente Ujú. que se autopercibe ahora, pues, animal, ¿no? Que los terians, ¿no? Los terians, y salen mucho en TikTok. A veces, que no puedo dormir, me divierto viendo estos videos, yo, la verdad. De estas personas que se autoperciben, pues, ¿no? Yo también me divierto. Ajá. Bueno, mi apreciación sociológica sería, primero que nada, es una moda cultural, es un fenómeno cultural. Hay que, desde una mirada sociológica, es un fenómeno cultural. ¿Por qué cultural? Porque surgió, no he hecho un estudio, no he revisado dónde surgió ni qué año. Según sé, o hasta donde sé, surgió hace años atrás. En Latinoamérica se ha hecho popular, sobre todo en Sudamérica, creo más en la Argentina, pues Centroamérica, México. En primer lugar, es una moda cultural de la generación emergente de los jóvenes, una moda cultural de las juventudes, básicamente. Moda cultural de las juventudes, eso es lo primero que se tendría que decir. Para hacerlo a grosso modo, es una moda cultural, movimiento cultural de las nuevas generaciones. Yendo al plano más psicológico, yendo al plano ya más de la identidad del individuo, ahí ya sería un problema. El otro es un fenómeno social, no es un problema, es un fenómeno social cultural que hay que estudiarlo, que hay que analizarlo y que hay que tener en cuenta y no discriminarlo en ese sentido. Pero si ya vamos en que estos individuos ya tienen un problema patológico psicológico de identidad, ya ahí se vuelve un problema y ahí entraríamos en el terreno de la psicología, en el terreno del tema identitario. Si realmente es algo pasajero, es una moda cultural, de identitario, cultural, social, o ya bien es una patología que realmente la gente ya no se siente humano, ya no se siente humano y quiere ser perro, quiere ser gato, no lo sé, si ya es un tema ya patológico interno, ya es, ahí hay que verlo como un problema. Pero mientras no sea, solo se quede como moda cultural, fenómeno cultural, hay que verlo como eso y estudiarlo y analizarlo y comentarlo y no discriminarlo. Pero si es un tema identitario, vuelvo a repetir para que quede bien claro, psicológico, interno, de ahí, desde mi punto de vista ya sería un problema serio ya ahí. Bueno, tengamos mucho cuidado con esto de las ideologías, ¿no? Creo que ha dado mucha, libertad a que ciertas personas se puedan tomar ciertas atribuciones que no son naturales del ser humano, ¿no? Biológicamente hablando, en muchos sentidos, ¿no? Claro, Bueno, es un tema de identidad. muchas gracias a toda la gente que nos ha estado viendo. Ha sido una hora y media de conversa. Muy interesante, Luis. Y bueno, ahí mencionamos de nuevo, mostramos el libro. Ahí está. Valar Morgulis. A los que quieran adquirir el libro, como ahí lo están pidiendo algunas personas, comuníquense con Luis Lazo López, que está así en el Facebook, ¿no? Con ese mismo nombre. En el Facebook está como Luis Miguel Lazo López y mi WhatsApp o mi número es 99 36 84 835. Y si alguien desea adquirir el libro, si lo quiere revisar, bien, podemos facilitarle, no hay problema. Genial. Entonces, chicos, muchas gracias por vernos a la gente que nos está viendo. Y bueno, recuerden que en el tema de las ciencias sociales tiende a ser que a veces las verdades no son absolutas, ¿no? Exacto. Entonces, van a existir una y mil formas de ver una realidad, de analizarla de distintos puntos. Es por eso que hay diferentes postulados teóricos a muchas realidades que encontramos, ¿no? En nuestro día a día, ¿ya? Y bueno, nada es absoluto, ¿no? Si alguien encuentra una mejor teoría sobre la muerte, bueno, que hasta ahora no he visto ninguna, es la única, la de Luis, que estaba genial. Bueno, eso será un motivo para otra entrevista, Andrés. Vamos a hablar de un tema. Bueno, es amplio este tema de la muerte en sí, es muy amplio. ¿Ya? Y bueno, gracias Luis, por acompañarnos en la Gracias a ti, entrevista. Michael, por invitarme y por el diálogo. Está bien, gracias. Nada, genial, habrá motivo para otras entrevistas y hablar de otros temas, ¿no? Exacto, está ¿Ya? bien. Y bueno, gracias a la gente que nos está viendo hasta ahorita por darse tiempo. Un saludo a toda la gente que nos ha visto, a las reacciones y todo. Y bueno, vamos a seguir poniendo más entrevistas aquí en, ¿cómo se llama? Divulgación Universal, la página. Gracias, chicos.
Ya, bueno, cuídense mucho, hasta la próxima y gracias Luis por el tiempo. Chau, chau. Gracias, hasta la próxima.